Bien, vamos a iniciar en esta mañana que el Señor nos ha regalado con la enseñanza de la palabra de Dios, especialmente en nuestro estudio expositivo del Evangelio de Juan. Vamos a buscar el capítulo 10 del Evangelio de Juan. En esta ocasión vamos a estar leyendo y estudiando los versículos 10 al 21. Versículos 10 al verso 21. Bien, leemos la palabra de Dios, Juan capítulo 10, verso 10 al 21. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, y aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y volvió a haber disensión entre judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué lo oís? Y decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Señor, te damos gracias por tu palabra. Bendecimos tu santo nombre y nos gozamos en tu santa palabra. Señor, te pedimos que cada uno de nosotros sea instruido, sea exhortado, sea reprendido o corregido por tu palabra, no por opiniones humanas, no por pensamientos de hombres y dogmas de hombres, sino por tu palabra, Señor. Y que podamos ser despertados por ella, que podamos ser, Señor, llenos de tu conocimiento y santificados por tu verdad, porque tu palabra es verdad. Señor, gracias por tu tiempo. Te agradecemos que a pesar de toda la circunstancia en la que vivimos, a pesar de eso podemos hacer eco de tu palabra y pronunciarla, Señor, a todo hombre a través de estos medios que en tu providencia tú has, Señor, provisto. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, continuamos con nuestro estudio expositivo del Evangelio de Juan, el capítulo 10. Continuando con los versículos 10 en adelante, ya estuvimos estudiando, ¿verdad? Desde el versículo 1 hasta el verso 9. Usted podrá ver si tiene la Reina Valera que no es la misma división que yo estoy realizando. Eh, y la realidad es que la Reina Valera en sus divisiones está hasta cierto punto interpretando también. Y no necesariamente usted y yo debemos abrazar, ¿verdad?, las divisiones que hace la Reina Valera. Debemos leer el texto y sentir ciertos enlaces que no a veces las versiones no logran percibir y
podemos también ver ciertas separaciones, ciertas distinciones si usted lee, ¿verdad?, constantemente o profundamente el texto. ¿Qué hicimos en la primera lección? Hicimos énfasis en la mención de Jesucristo acerca de sí mismo, de que Él es la puerta de las ovejas, el redil, del redil, la puerta del redil. En esos primeros versos, aunque es implícito, Jesús no hace la pronunciación de que Él es el pastor de las ovejas, aunque es implícito, porque no podemos separarlo del resto de la parábola o el resto de la historia que Jesús está contando. Obviamente, en los primeros versículos son contraste, al igual que los versículos 10 en adelante. Una tónica que usted va a notar de estos versículos es que Jesús está haciendo un contraste, una comparación. Está colocando en un lado de la balanza a los ladrones, los usurpadores, los asalariados en una parte de la balanza, y en la otra parte de la balanza se está presentando a él mismo. Asimismo como, ¿verdad? Para que usted y yo, la iglesia, los hombres del primer siglo, los judíos, pudieran sopesar cuál era mejor y que podamos discernir cuál es el que es llamado de Dios y cuál no. En otras palabras, esta parábola de nuestro Señor Jesús nos debe enseñar a nosotros a hacer discernimiento, a discernir, a, conti- a tomar en consideración el mandato del apóstol Juan cuando dice que debíamos, ¿qué cosa? Discernir los espíritus. Y con eso se refiere al espíritu detrás de ese maestro. ¿Es el espíritu de Dios que está detrás de este hombre o no? Y esto es una forma en la que Jesús enseña, en este caso, a toda su audiencia, en este caso puede ser judíos principalmente, y sus discípulos, a que pudieran discernir entre los falsos maestros y el verdadero maestro. Ahora bien, anteriormente o antes del inicio de la parábola, estudiamos la historia del hombre ciego que fue sanado milagrosamente por el Señor. Es cierto que las formas en las que ese hombre fue sanado para muchos son extrañas y muchos tratan de averiguar por qué el Señor hizo lodo y lo cubrió sus ojos y qué significa, qué símbolo significa toda esta aparente proceso en el cual Jesús utiliza para sanar a ese joven o a ese hombre ciego. Sin embargo, como aguafiesta que soy yo, ¿verdad? Les comentaba que esto no tiene ningún tipo de, ¿verdad?, símbolo o significado espectacular, sino que Jesús utiliza esta forma para dejarle entender otra cosa que a veces tomamos no le tomamos tanta importancia, ¿verdad? Usted puede ver en esa historia, en el capítulo 9, todo el capítulo 9, puede leerlo todo posteriormente, pero a forma de importancia de lo que vamos a estudiar aquí, estoy haciendo una recapitulación por lo que usted va a ver a continuación. En esta historia, Jesús coloca, ¿verdad?, lodo que él hizo con su propia saliva también en la tierra y coloca un poco de lodo en los ojos de este hombre ciego. Pero luego de esto, él hace esto por lo que le va a pedir al hombre ciego luego. Y él le dice, ve y lávate en el estanque de Siloé. Y Juan, que no lo hace por casualidad, Juan nos deja un pequeño inciso en esta historia y nos dice, le dice a la audiencia, a su audiencia que va a leer la carta, este evangelio, le dice, Siloé tiene un significado en hebreo y es el enviado. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo a este hombre ciego, lávate en el estanque de Siloé, que tiene como significado el enviado, para que posteriormente, cuando Jesús vendría al encuentro de este hombre, de este joven, él pudiera entender que el que le había dado la vista no había sido ningún tipo de ritual, ningún tipo de material o medicamento que había puesto en sus ojos, sino que había sido el enviado de Dios.
La defensa de este joven rico, este joven, perdón, ciego, este hombre ciego, en el capítulo 9, es de que este hombre tiene que ser enviado de Dios, porque si no, no podría hacer las maravillas que hace. Nótese que este hombre ha entendido el mensaje, aunque no recuerde bien su rostro. No recuerda el rostro porque nunca le vio. Y lo reconoce luego cuando Jesús viene al encuentro de este hombre, el hombre ciego. Y este hombre ciego, en su defensa de que Jesús, de que este hombre que le había sanado, era realmente enviado de Dios, es expulsado de la religión judía de aquella época, de la élite. Ya no podía entrar al templo, no podía ser partícipe de los sacrificios, no podía ser parte de la adoración al Dios de Israel. Y este hombre ciego ahora había sido apartado del pacto con Dios, entre comillas, del pacto con Dios, que aparentemente solamente eran partícipes los judíos, los que eran parte de la religión judía. ¿Quiénes hicieron esto? Los fariseos. Los fariseos hicieron esto, el grupo de Sanedrín decidió expulsarle. En medio de todo esto, muchas personas fueron interrogadas para corroborar la historia del hombre ciego, entre ellos los padres del hombre ciego. Pero por impresionante que pueda parecer, cuando fueron presionados los padres del hombre ciego, ellos dijeron, él ya es bastante grandecito. Pregúntenle a él. Estos padres sabían perfectamente quién era Jesús, sabían perfectamente lo que habían hecho, pero no querían decirlo. No querían ser testigos de Jesús. En cambio, le dejaron esa tarea a su hijo. Vayan y pregúntenle a él. Él es el que sabe. Él está bien grande. Él es adulto. Y lo que hizo el hombre ciego después de eso fue una apología brillante de nuestro Señor Jesús. Y que, como decía en aquella ocasión, debería causarnos vergüenza a nosotros. Que siendo él un hombre ciego y que muy probablemente no había visto el rostro de Jesús, y que apenas y recordaba el nombre Jesús, apenas y lo recordaba, a pesar de eso, él hizo una defensa doctrinal brillante de el, el poder de nuestro Señor Jesucristo, de la identidad de nuestro Señor Jesús. A pesar de que aún probablemente no había conocido al Señor Jesús. Cuando él es expulsado de la religión judía, dice la Biblia que el Señor Jesús oyó esto y salió al encuentro de él. Y se le presentó, le hace una pregunta y él le dice, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Y el hombre ciego le contesta de vuelta con otra pregunta, ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Y es en ese momento en que Jesús, aquel hombre que le había sanado su ceguera de nacimiento, no por un accidente, de nacimiento, le dice, pues le has visto, el que habla contigo, él es. Se presenta a sí mismo como el único medio para salvación, el único medio para ser partícipe del pacto con Dios, el único medio para obtener salvación y vida eterna, la cual el judío decía es por medio de los sacrificios, por medio de la liturgia judía y de la práctica de las fiestas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Jesús dice, no, es a través de mí solamente. Por esto, ahora llegando a nuestros versículos, los versículos que nos competen, encontramos a Jesús en el versículo 10 diciendo lo siguiente: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. La pregunta del millón aquí es, ¿quién es el ladrón? Ahora usted probablemente piense que yo voy a decir Satanás, pero aunque es una idea que es popularmente aceptada,
Debemos ser consecuentes con nuestro estudio, y el cual ya iniciamos en la semana anterior. En el versículo 1, Jesús presenta a los ladrones y salteadores. Y los presenta justo después, porque aquí no hay una separación absoluta. Claramente hay una distinción del inicio de esta historia, pero no hay una separación de la historia. Lo que ocurrió en el capítulo 9 tiene que ver con la historia que está contando Jesús. Y usted se pregunta, David, ¿cómo tú aseguras que tiene que ver con eso? En el versículo 21, los que estaban, los judíos que estaban aceptando un poco la enseñanza de Jesús dijeron lo siguiente: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Notan que el discurso no se ha separado. Del capítulo 9 al capítulo 10 se mantiene ese contexto, el contexto del milagro de Jesús de sanar a un ciego. Y los judíos que le interrogan después y le dicen, ¿acaso nosotros somos ciegos también? Al final del capítulo 9, eso se mantiene en el capítulo 10, todo el capítulo 10. En otras palabras, cuando los judíos le preguntan, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y Jesús les contesta que si fuesen ciegos no tendrían pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Eso que está allí no es la única respuesta a la pregunta de los judíos. Al contrario, todo el capítulo 10, hasta el versículo 1 hasta el versículo 21, es la respuesta de Jesús a esas interrogantes. ¿Ustedes quieren saber quiénes son? Ustedes son ladrones y salteadores. Y el ladrón que sale en el versículo 10 sigue refiriéndose a la religión falsa de los judíos, a la religión anticristiana, a la religión que se opone a Cristo. Y eso hoy día debemos entenderla, obviamente. Primeramente, en su contexto se refiere a los judíos, a los fariseos específicamente, y como dije, Jesús dice, los que vinieron antes de mí, refiriéndose a todo un sistema religioso que se opone a la voluntad de Dios, que se opone a Cristo y a su propósito. Asimismo, hoy, este versículo es una descripción de aquellos que se oponen a Cristo. Ahora, aunque yo no interpreto el ladrón como Satanás, no me malinterprete. No piense que Satanás no tiene nada que ver aquí en este verso. Porque anteriormente Jesús se refiere a los fariseos como hijos de quién? Hijos de vuestro padre, el diablo. Pero ¿por qué Jesús les dice que son hijos de vuestro padre, el diablo? Les dice que ellos hacen las obras de quién? De su padre, Satanás. ¿Cómo identificamos el origen o la procedencia de un maestro? Lo identificamos conociendo sus obras. Y las obras de los falsos maestros, de los falsos pastores, son obras que se oponen a Cristo, que buscan usurpar el trono que solo le pertenece a Cristo. Usted puede notar esto de forma tan simple como comprar un libro de un autor y ver quién está en la portada. Tan sencillo como eso. Es una tónica casi, y como les dije, los ladrones y salteadores siempre entran por otro lado que no es la puerta. Es casi como natural. 2000 años y los ladrones no han cambiado. Nunca entran por la puerta principal. 2000 años y siguen teniendo la misma costumbre. Es natural, es su propia naturaleza. Asimismo, si usted va a una librería, usted sabe perfectamente quiénes son los falsos maestros y quiénes no. Usted ve un estante y usted ve quiénes son los falsos maestros porque todos tienen sus rostros en toda la portada. Pero ellos se presentan a sí mismos como los salvadores, los redentores, como el camino a la vida. Pero esta es exactamente la descripción de los proverbios cuando habla de un camino que parece de bien, pero es un camino que tiene destino de muerte. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de estos maestros? El versículo nos dice que el propósito de ellos es hurtar, de eso todos podemos estar de acuerdo,
Matar y destruir. Sin embargo, estos versículos debemos tomarlo con mucho cuidado y no, por decirlo así, tomarlo solamente en nuestro contexto. Como le decía, hurtar, usted y yo podríamos decir, sí es cierto, ¿cómo hay los falsos maestros que son ladrones? Pero debemos verlo con un poquito más de cuidado, porque estas tres cosas no están separadas. El propósito de los falsos maestros es una sola cosa, es una sola cosa. Y no solamente decir, bueno, mi pastor roba, pero no mata. No, eso no es así. Por eso digo que esas tres palabritas no deben estar separadas. Significan una misma cosa, que es, obviamente, destruir, dividir el pueblo, confundir el pueblo. Y no debemos entender que robar de parte del ladrón solamente significa, ¿verdad?, pedirle a usted 5 diezmos en un servicio. No. O pedirle las primicias o algo así. No debemos vulgarizar el texto en base a nuestro contexto, sino entenderlo en base a lo que la Biblia enseña. Ahora, para eso, para entenderlo un poquito mejor, le pido que vaya conmigo a Ezequiel, el profeta Ezequiel, capítulo 34. Usted también puede leer Jeremías 23. Lo iba a citar la semana pasada, pero eh, el tiempo no me alcanzó. Sin embargo, vamos a leer en esta ocasión Ezequiel 34. Dice la palabra de Dios desde el verso 3, vamos a leer. Perdón, versículo 2. Hijo de hombre, versículo 2, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecéis a las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perni quebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan, versículo 5, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Bien, antes de continuar con ese verso, no nos vayamos de Ezequiel 34, ténganlo ahí pendiente. Continuemos con Juan 10. Si queremos identificar estas tres palabras como el propósito de los falsos maestros, debemos tomar en consideración esa postura o esas palabras que dice el profeta Ezequiel. Obviamente, no parece esclarecedor porque sigue siendo en forma de un mashal, un lenguaje proverbial, un lenguaje que parece ser, ¿verdad?, de parábola. Ezequiel sigue con esa tónica de hablar de pastores y de rebaño y de ovejas, y no parece ser clarificador. Pero permítame dejarle claro algo. El robar, matar y destruir es hacer exactamente todo lo contrario que la Biblia le ordena a los pastores hacer. Al pastor se le ordena, primeramente, apacentar a las ovejas. Y es muy curioso que en el capítulo 20 de este evangelio, cuando Jesús va a ascender a los cielos, se presenta antes a Pedro, y a Pedro, que le había negado 3 veces, le pregunta: ¿me amas, Pedro? 3 veces le pregunta esto. Y Pedro le contesta: sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Pero Jesús le contestaba cada vez que le decía yo te amo. ¿Cómo le contestaba? Le decía: apacienta mis ovejas entonces. Apacienta mis ovejas. 3 veces le dio a entender a Pedro que si tú me amas, entonces
ahora te encomiendo a apacentar las ovejas. ¿Qué es apacentar las ovejas? La Biblia nos enseña en varias ocasiones, especialmente en las cartas pastorales, que el trabajo del pastor es reprender, exhortar a los hermanos. Es reprender y exhortar a los hermanos, animarlos y al mismo tiempo corregirlos, si es necesario corregirlos. En otras palabras, ser guía de ellos. Así como Ezequiel dice que debían guiar a la descarriada nuevamente a dónde? Al redil. Asimismo, ¿cómo puede él hacer esto? Debe hacerlo con una enseñanza precisa de las Escrituras. Pablo le ordena a Timoteo que él sea un buen, ¿verdad? Maestro de las Escrituras, usted, separando o cortando bien las Sagradas Escrituras y presentándose delante de Dios como un obrero aprobado, teniendo una vida, ¿verdad? Íntegra delante de Dios y predicando las Escrituras con exactitud. Y no, obviamente, con, como dice Colosenses, enseñando filosofías huecas, sino la palabra. Luego en el capítulo 4, Timoteo le dice, predicad la palabra, donde fuera en tiempo y fuera de tiempo. Algo muy importante dentro del pastorado es que se enseñe la palabra. Pero al mismo tiempo, la relación que debe tener el pastor con el rebaño tiene que ser una relación de eh, eh, una relación constante de amistad, de cuidado. No deben ser de indiferencia. El pastorado no solamente es presentarse, ¿verdad?, delante de un púlpito y enseñar. El pastorado también es un cuidado constante, una búsqueda constante de aquellos hermanos, ya sea que estén fieles en el culto y específicamente aquellos que por motivos X no asisten. Es a ellos a los que hay que buscar. De eso se trata el pastorado. Si usted puede ver en Ezequiel 34, se señala todo exactamente lo contrario a la descripción que estoy haciendo a continuación. Ellos no ayudan a la que está lastimada. Ellos no buscan a la que está descarriada. Al contrario, se sirven de ellas. Se sirven de ellas. Y yo les conté en la semana anterior una analogía, ¿verdad? Donde una persona en un servicio particular dijo, hermano, no tenga temor, dele toda su lana al pastor, decía esa persona. Y es muy gracioso porque, como les dije, la Biblia solamente utiliza la analogía de trasquiladores, de aquellos que se aprovechan de la lana y que cortan la lana. La Biblia solo hace esa descripción. ¿De quiénes? De los falsos pastores. Ezequiel 34, Jeremías 23 y un verso muy importante, Isaías 53. Jesús es el Cordero inmolado. ¿Y delante de quién pasó el Cordero? ¿Delante de quiénes? Sus trasquiladores. Del judaísmo del primer siglo, que dijo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y que obviamente usted y yo estábamos allí, en un sentido, pero fue exactamente la descripción de aquellos que se opusieron y negaron a Cristo. Y Isaías lo llama trasquiladores. Bien, usted podrá notar del capítulo 10 que ese es el propósito de los falsos maestros. El propósito de los falsos maestros es un propósito egoísta, centrado en sus propios intereses y no en los intereses o necesidades del rebaño. Pero Jesús se presenta como lo opuesto. Se presenta como lo contrario a ellos. Y note algo muy importante. Jesús hace dos veces la mención siguiente. Yo soy el buen pastor. En el versículo 11 y en el versículo 14. Dos veces. Y en la primera ocasión, él presenta el contraste del ladrón. ¿Ok? Primero dice, los ladrones hacen esto. Este es su modus operandi. Esto es lo que ellos hacen.
Ellos solamente velan por sus propias necesidades, de su bolsillo, de su casa, de su hogar, de su familia, pero no velan por el rebaño, no velan por las familias de la iglesia, no velan por las familias de los hermanos, no velan por los hermanos que están débiles, no velan por los hermanos que no vienen a la iglesia. No hay ningún tipo de interés de parte de ellos por los hermanos de la congregación. Y esto refiriéndose a los fariseos, recordemos. ¿Y qué hacían los fariseos del primer siglo? La Biblia dice que, muy importante, en Mateo 23, eran devoradores de las casas de las viudas. Ya les conté esa historia en la enseñanza anterior. Las viudas no podían trabajar, las viudas no tenían ingresos y ellos solamente tenían herencia de sus maridos muertos o de sus hijos que habían fallecido en muchas ocasiones. ¿Y qué hacían los fariseos? Ayudaban y daban dinero o donaciones a las casas de las viudas. No, ellos lo que hacían era que le pedían hasta el último penique, hasta que quedaran en la calle. Y en muchas ocasiones, cuando usted escucha que hay una mujer o mujeres que se prostituían en el primer siglo en Jerusalén, estas mujeres en muchos casos fueron mujeres viudas, que quedaron en esa condición por causa de la iglesia del primer siglo. Mire usted el desdén y la falta, por decirlo así, de corazón de parte de estos líderes religiosos. Pero hay un versículo que no leímos la semana pasada de Mateo 23 que quiero que leamos. Dos versículos de Mateo 23. Versículo, versículo 13 y el versículo 15. Nosotros leímos el versículo 14, pero quiero leer el versículo 13 y el versículo 15 con ustedes, porque esto es algo muy importante con respecto al propósito de los falsos maestros. Miren lo que hacen los falsos maestros. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Versículo 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Un prosélito era una persona que no pertenecía étnicamente a la religión judía, o sea que no había nacido judío. Ellos iban a las tierras gentiles o los samaritanos no hay una buena relación, pero ellos buscaban hacer prosélitos de fuera de la religión judía, dentro de la nación judía. Y estos se conocen en el libro de los Hechos como los temerosos de Dios, los prosélitos, los griegos que han adoptado la religión judía como su religión. Ahora, ¿qué hacían ellos? ¿Y por qué Jesús les dice que los hace doblemente hijos del infierno? Los hacían doblemente hijos del infierno porque, como pasó en Gálatas, los judaizantes iban y no presentaban el evangelio. No decían, tengan fe en Cristo y confíen solamente en la gracia de nuestro Dios. No, ellos venían y decían, tienen que ser circuncidados, tienen que guardar las leyes de los alimentos, de que no pueden comer ciertos alimentos porque son forma de idolatría, tienen que guardar el día que ha sido estipulado en la religión judía, y no pueden guardar ningún otro día, etcétera, etcétera, etcétera. En otras palabras, ¿cuál era la enseñanza de los falsos maestros? Y por la cual vemos en el versículo 10 que vienen a matar, hurtar y destruir. Es la enseñanza de la gloria del hombre, de que el hombre se puede justificar, se puede santificar y puede heredar el reino por sus propias fuerzas, por sus propias acciones, por sus propias obras. Esa era la enseñanza de los fariseos, que Jesús cuestiona en el capítulo 23 y al mismo tiempo Juan también, Jesús señala aquí en el capítulo 10. Esta es la enseñanza de ellos, y por la cual matan y hurtan al pueblo de Dios. ¿Qué hurtan? El reino de los cielos. Eso es lo que hurtan. Por eso le decía,
No vulgaricemos el término y pensemos, sí, bueno, allá va mi 10%. No, veámoslo como lo que es. Porque Jesús cuando pone el contraste a este versículo no dice, y yo les devolveré el dinero. No, no dice eso. No se refiere al dinero. Se refiere a algo mucho más grande que el factor monetario. Y es la vida eterna. Es el propósito por el cual Dios dio su revelación escritural. Y la cual el propósito principal por el cual los hombres que decían ser expertos en la religión de la ley y los profetas, ese era su llamado, hacer notorio a los hombres el camino de la vida y no de la muerte. Pero estos hombres se habían convertido en emisarios de Satanás. Y Jesús dice esto, pero yo he venido, como el contraste, lo opuesto a matar, hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La idea, y esto porque aunque suene impresionante, la ley no era para esclavizarnos. La ley era una bendición de Dios para nosotros. Era una bendición de Dios. Era un regalo de gracia para el pueblo de Dios. Porque Gálatas nos deja claro que la ley tenía el propósito de guiarnos como un maestro, como un guía. ¿A quién? A Jesucristo. Ese era el propósito. Pero lo que hacían los fariseos era, no, 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 no es a Cristo, es a la ley. Vengan a la ley, vengan a nosotros. Eso era lo que hacían los fariseos. En otras palabras, le estaban robando al pueblo de Dios la verdad. Le estaban robando al pueblo de Dios la salvación. Le estaban robando al pueblo de Dios la presencia y comunión con Cristo Jesús, con su Dios. Ellos decían estar cerca de Dios. Ellos decían tener a un Dios, pero realmente no estaban. Sus corazones estaban, dice la Biblia, muy lejos de Él. Muy lejos de Él. Ese era el robo de los fariseos. El hurto de los fariseos. Y que terminaría en última instancia con la condenación eterna de todos aquellos que escucharon la enseñanza de los fariseos. Ese era el punto culminante de ellos. Ezequiel dice que estaban dispersas por el mundo, estaban dispersas por los collados y los montes. Y Jesús en los evangelios dice que vio a las ovejas, al pueblo, como ovejas, ¿qué cosa? Sin pastor. Y tuvo compasión de ellas. Y me encanta este verso, porque Jesús a través de esto nos muestra todo lo contrario a los fariseos. Los fariseos, recuerde esto, echaron fuera a un hombre ciego. A un hombre ciego. ¿Y cómo responde Jesús? Responde presentándose delante de él cuando lo habían expulsado. Él atiende a la necesidad de ese hombre ciego. Él atiende a esa necesidad. Y Jesús cuando dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas, está presentándose como aquel que atiende la necesidad del pueblo perdido. Igualmente, cuando Jesús dice, tuvo compasión de las ovejas, porque parecían ovejas sin pastor. No tenían pastor. Y él tuvo compasión. Y él se presenta como el pastor de ellas, para apacentarlas, para alimentarlas, para curarlas y para guiarlas. Ese es nuestro Señor Jesús. Es Jesús el que hace esto. Y que al mismo tiempo nos regala algo que nadie más puede brindarnos. Y es la vida eterna, una vida en abundancia. Recuerde esto, hermano. La vida no empieza cuando usted muere. La vida en abundancia inicia cuando usted cree en nuestro Señor Jesucristo, como lo hizo el hombre ciego. Cuando dice el Señor, dice el hombre ciego en el versículo 38 del capítulo 9, creo, Señor, y le adoró. Una vida de adoración, de desprendimiento personal, solamente viene de aquel que sabe que ha obtenido la mayor riqueza en el mundo, una perla de gran precio, un tesoro escondido en medio del campo. Solamente viene a través de alguien que sabe
que ha sido enriquecido en gran manera por Cristo. Esta vida no es una vida de pesar, una vida de derrota, por decirlo así. No es una vida en la cual usted al final de cuentas, al final de su vida usted dirá, bueno, lo intenté, pero al final perdí. No, será una vida en la cual usted podrá ver la obra de nuestro Señor Jesús en su vida, el cambio constante, la santificación por medio del Espíritu de Dios, y usted podrá decir, he vencido, porque Cristo venció por mí. De eso se trata el inicio de la enseñanza de Apocalipsis. Aquel que venciere, hermano, venceremos y obtendremos entrada al árbol de la vida, a la vida eterna, al templo del Señor. Venceremos. Esa es la vida en abundancia que el Señor promete. Ahora bien, usted se preguntará, ¿quién es el asalariado entonces? Porque parece ser otra persona. Sin embargo, si buscamos la identidad del asalariado, no es otra persona más que, otra vez lo digo, estos personajes a los cuales Jesús se está refiriendo en el capítulo 9, los fariseos. Ahora bien, quiero extender un poquito la brecha de interpretación aquí y decir algo interesante, porque están los lobos que, ¿verdad?, hacen daño a las ovejas y el asalariado simplemente las ve venir y dice, esto no es conmigo, me voy, chao. Y se las deja a merced de los lobos. No quiero hacer muchas distinciones. Creo que Jesús usa simplemente esta analogía para referirse también a los falsos maestros y a los falsos pastores. Sin embargo, creo que también para ampliar un poco el significado y entendiendo el capítulo 9, ¿recuerdan a los padres del hombre ciego? Cuando yo veo esta mención, a los fariseos los veo como los lobos, que vienen a hacer daño, a destruir, a matar y destruir a su hijo. Y los padres, cuando ven esa obvia e inminente situación, ellos se lavan las manos como Poncio Pilato y dice, esto no es nuestro problema, allá fulano de tal. La actitud de los padres fue de cobardía, fue de carencia de amor natural. Y es lo que yo veo en la descripción de Jesús con el asalariado. El asalariado no tiene amor por las ovejas, no tiene interés por las ovejas y por consiguiente no conoce a las ovejas. Él solamente está ahí porque le pagan. Él vio el pastorado como una oferta de negocio y no como un llamado divino y de devoción, sino como un medio de ganancia y nada más. Y no le interesa nada más. Cuando los padres ven la situación de su hijo, ellos dicen, si seguimos en esta tónica y defendemos la causa de nuestro hijo, seremos expulsados juntamente con él de la religión judía. El hijo no le importó. El hijo dijo, si tengo que perderlo todo, lo pierdo todo porque lo que he vivido y lo que he recibido es mucho más grande que que lo que pierdo. Lo que pierdo no es nada comparado con lo que he recibido. He recibido la vista. Y yo sé que aquel que me dio la vista es enviado de Dios. Si tengo que morir por esto, voy a morir. Y hermano, lo que hemos recibido de Dios es mucho más grande que la misma vida. No importa que la gente nos señale, no importa que nos digan fariseos, legalistas, señaladores, jueces, no importa. Mi trabajo, mi querido hermano, será señalarle con nombre y apellido los lobos rapaces. Y no me va a temblar el pulso para hacerlo. Así mismo usted, mi querido hermano, usted dirá, bueno hermano, yo no soy pastor. No importa, no importa. Es la actitud de Cristo la que vemos aquí que debemos imitar. Seamos pastores o no, tengamos el llamado o no, debemos advertir a nuestros hermanos de los lobos rapaces, de los lobos que buscan matar, hurtar y destruirlos. Y más allá de eso, no solamente debemos advertirlos, debemos confrontarlos. Debemos, si es necesario, echarlos fuera
del redil. Ahora bien, la segunda mención que hace Jesús de yo soy el pastor, el buen pastor, es justamente después de que él habla de los asalariados. Y es el contraste, lo opuesto a los asalariados. Los asalariados no conocen a las ovejas y no les interesa. Pero Jesús dice lo siguiente, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Me encanta. Y este versículo, históricamente, especialmente en nuestra tradición reformada, es conocido como una base o fundamento para para la doctrina de la elección soberana de Dios. Y también otra palabra un poquito que genera sarpullido, el concepto de la predestinación. Dios nos ha conocido desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Nos conoce con nombre y apellido, pero no por un conocimiento intelectual, porque Dios conoce a todo hombre que ha existido, su nombre, su día de nacimiento y día de su muerte. Pero el conocimiento del que habla el pastor aquí no es un conocimiento superficial, es un conocimiento íntimo. Es un conocimiento, ¿verdad?, relacional con esa oveja, la cual nos dice que conoce el nombre de esa oveja en los versículos anteriores. Las llama por su nombre. Y note el contraste que hace del conocimiento que tiene Jesús con las ovejas, luego en el versículo 15. Él lo compara con lo siguiente. Así como el Padre me conoce, nótese eso. Increíble la profundidad del conocimiento que Él tiene por nosotros y de nosotros que debemos tener por Él. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. El contraste de conocimiento de Jesús por las ovejas es que así mismo como el Padre me conoce y yo lo conozco, así yo conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Es muy parecida a la oración que hace Jesús cuando dice que Él quiere que las ovejas o el pueblo de Dios sea unido, uno solo, como el Padre y Él son uno solo. Ese es el norte de la iglesia, es el norte de las ovejas. Ser unido como Dios el Padre y Dios el Hijo son unidos. Y asimismo, debemos conocer al Hijo como el Padre conoce al Hijo y el Hijo conoce al Padre. Ese es nuestro norte, ese es nuestro objetivo, conocerle de esa manera. Pero lo más importante de todo esto, hermano, es que luego en los versículos, el versículo 16 habla de otras ovejas que van a ser añadidas al redil y que Él va a buscar. Pero yo quiero que piense conmigo y se haga estas preguntas y medite conmigo estos versículos. Si Jesús no ha muerto aún en la cruz, si Jesús todavía no ha inaugurado la iglesia, ¿por qué se refiere a las ovejas de su redil con tanta seguridad y al mismo tiempo asegura que otras ovejas que no están todavía llegarán al redil? Y nótese eso, que escucharán la voz de Jesús y sin ninguna duda vendrán al redil. ¿Eso no suena extraño? Medite conmigo esto de forma simple. ¿No está diciendo nuestro Señor Jesús, primeramente, que Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo? Y al mismo tiempo, que además de que nos conoce desde antes de la fundación del mundo, cuando nos llame, vendremos sin ninguna tela de duda. Ningún momento dudaremos de ese llamado, sino que al contrario, como dice Pablo, cuando escuchemos el llamado, diremos poder de Dios. Ese es el llamamiento eficaz, la gracia irresistible de nuestro Señor Jesús, que llamará a las ovejas y ellas vendrán, serán añadidas. Jesús no va a llamar a nadie más, llamará a las ovejas suyas, a sus ovejas. No llamará leones, ni gatos, ni ladrones, no llamará ni salteadores, llamará a sus ovejas. Ese es el caso de las ovejas. Pero no me confunda, hermano.
Recuerda el estado en el que estaban las ovejas. ¿Cómo estaban? Perdidas en los montes, dispersas, heridas en sus piernas, muchas de ellas sin lana para protegerse del frío, porque habían sido totalmente trasquiladas por sus pastores falsos. La condición de nosotros antes de este llamado era de perdición, confusión total, pero hemos escuchado la voz de Cristo. Mi querido hermano, si usted quiere saber cuáles son esas ovejas que aún no son del redil y que luego serán añadidas, esas ovejas es usted y yo, el pueblo gentil, las naciones de las que habla el Salmo 2, las cuales ha pedido nuestro Señor Jesús. Ese es ese rebaño que ha sido añadido en el pueblo de Dios, en el redil de Dios. Y nosotros somos alcanzados por la gracia de Dios y su misericordia. Hemos visto de parte de Cristo su pastorado. Cuando Jesús dice yo soy el pastor en dos ocasiones, lo pone como un contraste a los falsos pastores. Pero al mismo tiempo, la declaración de yo soy el buen pastor es una declaración profética de confirmación de que ha llegado ante sus ojos el que había sido prometido por mucho tiempo. Ezequiel 34, por eso les dije que no lo olvidara. Ezequiel 34, versículo, perdón, versículo 11, 12 y luego el versículo 23. Vamos a leerlos. Dejan algo muy claro con respecto al pastor que va a proveer nuestro Dios. Dice el versículo 11, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Me encanta, porque nuestro Señor Jesús no espera que usted se dé cuenta de que está perdida. Nuestro Señor Jesús no espera que usted se dé cuenta que tiene una pata rota. Nuestro Señor Jesús no espera que usted está extraviada en el desierto. Nuestro Señor Jesús nos busca, va a nuestro encuentro, busca a cada uno de nosotros, nos busca a cada uno de nosotros y no espera. Luego dice, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras y las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las ribieras y en todos los lugares habitados del país. Versículo 22 y 23. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña. Y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, y a mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Versículo 31 de este capítulo. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Si usted nota, cuando habla del príncipe, del siervo David, no se refiere al rey David, se refiere a Jesucristo, del linaje de David, hijo de David, el buen pastor. Cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, está diciendo, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el prometido desde el antiguo pacto hasta el día. Yo soy la consumación de lo que tanto han esperado. Y en parte de esto, Él nos está diciendo que al conocer las ovejas, así como Ezequiel dice, Dios conoce a sus ovejas, Él está diciendo, yo soy Dios. Yo soy Dios. ¿Y cómo confirma eso? En los versículos 17 y 18, Él deja claro sus atributos. Él deja claro que Él es todopoderoso, que Él tiene
toda potestad para dar su vida y quitarla. Él es soberano sobre el tiempo, sobre las ocasiones, sobre los sucesos de la historia. Él controla las manecillas del reloj. Nada ocurre sin su aprobación, sin su permiso. Y me encanta cada vez que los evangelios dicen que aún no era el tiempo. ¿Por qué? Porque Jesús era diciendo, esto no se va a dar como ustedes quieren, cuando ustedes quieren. Es como Jesús diciendo, eso se hará según y acorde al plan que hemos organizado y decretado desde antes de la fundación del mundo. Jesús dará su vida como Él lo ordenó en la eternidad. Y Jesús tomará su vida como Él lo ordenó en la eternidad. No al segundo día, no a medianoche del primer día, al tercer día resucitaré, tomaré mi vida una vez más. Este es nuestro pastor, este es nuestro Dios, que nada escapa de sus manos, absolutamente nada. Esto generó disensión entre el pueblo, como ya había ocurrido antes. Antes se preguntaban algunos judíos, yo creo que este es un hombre bueno, un maestro bueno, y otros decían que era un falso maestro, un hereje, un blasfemo. Asimismo ahora vuelve a haber disensión. Y esa disensión es de que el argumento del hombre ciego ahora ha calado dentro del grupo de judíos. Lo que decía el hombre ciego, ahora lo dicen muchos otros judíos. ¿Cómo puede este ser endemoniado y hacer maravillas como las que hace? No puede ser endemoniado. Eso es contrario a la ley y a los profetas. No puede haber eso. Esta disensión nos demuestra el alcance y la importancia que tienen las palabras de un hombre ciego. Y mucho más importante, que estas palabras del hombre ciego no son sus palabras, son las palabras de Dios. Es lo que Dios dice acerca de sí mismo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Jesús era un enviado de Dios. Jesús era el enviado de Dios. Era el Mesías. Era el Dios prometido. El Salvador prometido, del cual nosotros hacemos bien en confiar plenamente. Para concluir, leo una cita de J.C. Ryle, que dice lo siguiente. En vista de todo lo que hemos estudiado hasta ahora, dice J.C. Ryle, descansemos nuestras almas en estas tremendas verdades y mostrémonos agradecidos. Un Salvador dispuesto, un Salvador amante, un Salvador que vino al mundo con la finalidad específica de traer vida al hombre, es exactamente el Salvador que necesitábamos. Si oímos su voz, mi querido hermano, nos arrepentimos y creemos, nos pertenece. Nos pertenece la vida eterna, la vida en abundancia y mucho más importante, nos pertenece ese Salvador. Ese es nuestro Salvador. Somos de Él y Él es nuestro. El Salvador amante y el Salvador dispuesto que da su vida por sus amigos. No hay amor más grande que ese. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Bendecimos tu santo nombre, Señor. Y te agradecemos por tu instrucción. Y más importante aún, levantamos ofrendas de gratitud a ti, Señor. Lo que a pesar de todas las circunstancias en las que estamos, podemos ser, Señor, podemos escuchar tu palabra. Podemos prestar oído a tu consejo y a tu doctrina, a pesar de todo. Y Señor, por eso estamos agradecidos, profundamente agradecidos, porque nos ha alcanzado tu gracia, nos ha alcanzado tu misericordia, que nos has buscado hasta lo más recóndito de las montañas, de los montes y de los collados, y nos has reunido en un solo pueblo. Gracias, Señor. Gracias, Padre.
Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.